Gracias por estar ahí, querida comunidad, escuchando historias espirituales. Gracias por ser parte de esta familia. Y aunque suene a disco rayado, lo sé, debo volver a decirte que espero, deseo de verdad, que te encuentres con el ánimo a tope, que todo esté en calma para sumergirnos en historias de fantasmas. Pero si no es así, si hoy por alguna razón necesitas un respiro, si sientes que la semana se viene pesada, si las cosas no están saliendo como deberían, te envío un abrazo. Y no solo va de mi parte, quiero que sientas que es un abrazo cálido de todos los que formamos esta comunidad. Así que eso, espero que estas historias te regalen un momento de evasión, un respiro necesario antes de volver a, a enfrentarnos a la crudeza de la vida real, ¿vale? Déjate envolver por lo que viene, sumérgete, hasta perderte en estas historias espirituales. Como te decía al principio, existen lugares que cargan con una vibra pesada, asfixiante, una energía extraña. ¿Alguna vez has estado en uno de esos sitios que se sienten equivocados? Puede ser el rincón de una casa antigua, una propiedad entera, un paraje en medio de la nada, o cierta habitación de un hotel de paso. Es inquietante, porque esa maldad no se puede definir simplemente por la arquitectura, por la ubicación o por el aspecto que tiene el lugar. Son sitios con su propia conciencia oscura y, a veces, ignoramos qué ocurrió realmente en sus cimientos, quizás porque no existe una historia escrita, ni registros, ni leyendas que alguien haya compartido antes, porque son lugares perdidos en el olvido. Sin embargo, por oscuras circunstancias, hay espacios que no solo te susurran que algo pasó, sino que algo terrible y malintencionado ocurrió allí. Y ahora, algo habita ese lugar. Te voy a contar estos relatos que me han enviado para ilustrarte esta terrorífica idea. Hay una chica, llamémosla Elena, que me asegura que ella sí cree en lo paranormal porque vive en una casa donde todos los rincones, todas las habitaciones, todo se siente normal, salvo un punto, un baño de visitas en la segunda planta. Ese lugar está tan maldito, tan infestado, que la familia lo mantiene sellado, bloqueado por dentro y por fuera. Te explicaré qué sucede exactamente allí, y a ver si tú encuentras alguna pizca de lógica en todo esto. Su casa fue construida por partes, como muchos de nuestros hogares, sin poder terminar todo de un solo golpe, por limitaciones económicas. De hecho, ciertas áreas del segundo piso originalmente eran estructuras precarias de madera y techos de lámina, improvisadas por la urgencia de tener un cuarto, aunque sin la solidez de una construcción real. Con el paso del tiempo, fueron remodelando. Durante un periodo corto, apenas un año, tal vez año y medio, cuando ese cuartito de lámina aún existía, lo rentaron. Buscaban personas con necesidad de un refugio temporal, un sitio donde caerse muerto por unos días, y siempre se lo rentaban a conocidos, hasta que una vez llegó un anciano que se hacía llamar Baltasar y tomó la habitación. No le pidieron documentos. Fue un trato basado en la palabra, ciego, y el hombre prácticamente se atrincheraba ahí. Nadie lo veía salir jamás. Lo aterrador es que, aunque nunca lo vieron salir, sí lo veían entrar en más de 3 o 4 ocasiones. A veces se lo topaban subiendo por unas escaleras que ellos mismos construyeron. Él subía saludando con amabilidad, pero luego se quedaban pensando, oigan, hemos estado en el porche desde la mañana, limpiando fuera. ¿Por qué a media tarde ese tipo viene subiendo? ¿Acaso llevaba días sin aparecer? Era sumamente extraño. ¿La razón? En esa casa el constante abrir y cerrar de puertas era algo que todos notaban, un ruido metálico y pesado que erizaba la piel. Al final, aquel tal Baltasar, después de unos 8 meses rentando, simplemente desapareció. No terminó de pagar lo que debía, dejó el lugar vacío pero intacto. Las pertenencias de la casa seguían ahí, no movió ni un dedo. Sin embargo, a partir de ese momento la atmósfera cambió para siempre. Los siguientes inquilinos decían que se sentía algo
muy feo en el ambiente. No lo admitían al principio, esperaban un par de días hasta que el miedo los quebraba. Y esos eran los que al menos daban una excusa, porque hubo más de 10 personas que, en medio de la primera noche, huían despavoridas. Se iban a mitad de la madrugada sin dar explicaciones, perdiendo incluso parte de la renta, sin quejas ni reclamos, solo el silencio absoluto de quien escapa de algo que no puede nombrar. La familia estaba desconcertada. Al principio pensaron que llegaba gente extraña, perfiles dudosos, quizás personas metidas en negocios turbios o huyendo de algún peligro, pero pronto se dieron cuenta de que no era así. El terror era exclusivo de su casa. Algunos de esos inquilinos, al refugiarse en casas vecinas, confesaban lo mismo. Algo aparecía en la noche, no en la habitación, sino en el baño contiguo, una pequeña adecuación que hicieron conectando tuberías al desagüe. Una construcción bastante improvisada, hechiza como dicen en mi tierra, pero que les funcionaba para no compartir el baño principal con desconocidos. Decían que era ahí donde se abrían las puertas con violencia, donde una sombra se proyectaba en la pared y una presencia espeluznante los acechaba. Mientras estaban ahí, sentían que alguien iba a abrir la puerta en cualquier instante. La incomodidad era tan insoportable que preferían irse sin mirar atrás. La familia no necesitó darle muchas vueltas al asunto. Tras 2 años de pesadilla y una administración impecable por parte de los padres, decidieron remodelar. Comenzaron la construcción de un segundo piso firme, transformando esa habitación de muros de ladrillo, cemento y acabados sólidos. Querían quitarle esa humedad asfixiante, hacerle un lugar ventilado y agradable, con techos altos que invitaran al descanso. Esa habitación terminó siendo el cuarto de nuestra suscriptora, y la joya de la corona era el baño nuevo. Lo que antes fue un baño improvisado, una estructura que cualquier arquitecto criticaría y destruiría en redes sociales, ahora era un espacio amplio y estéticamente impecable. Lamentablemente nadie se atrevía a utilizarlo. No había fallas en las instalaciones, pero había un detalle inquietante. No le habían puesto ventanas. Sin una razón lógica, decidieron cerrar el espacio por completo, y desde entonces el baño guardaba un aire cargado, algo que jamás pudieron sacar de ahí. Lo que les estaba funcionando a la perfección para evitar compartir el baño de la casa con un completo desconocido. Y entonces contaban que era ahí, justo ahí donde las puertas se abrían solas, donde una sombra se deslizaba en la penumbra y una presencia asfixiante, casi maligna, te observaba. Mientras estaban ahí encerrados, sentían como alguien o algo forcejeaba la cerradura cada segundo y pasaba algo tan aterrador, algo que les erizaba la piel, que terminaban huyendo muertos de miedo. La familia no tuvo que darle muchas vueltas al asunto. Al terminar esos 2 años y tras una gestión impecable del padre y la madre, los verdaderos dueños de la propiedad comenzaron por fin la construcción de un segundo piso, sólido y firme. Decidieron transformar aquella habitación por una de muros reales, ladrillos, cemento y todos esos acabados que le dan al espacio una estructura mucho más sólida, alejando esa humedad repulsiva, logrando que no esté tan expuesto a las inclemencias del clima, con techos muy pero muy altos para garantizar una ventilación realmente fresca y agradable. Aquella habitación pasó a ser el santuario de nuestra suscriptora, y la cereza del pastel, la joya de la corona, era el baño de esa habitación, dejando atrás lo que en algún momento fue un baño improvisado y chapucero, como decimos en mi tierra, una adecuación temporal, algo que cualquier arquitecto destrozaría sin piedad en redes sociales. Pero tras esa transformación, aquello que acechaba ya no estaba. Ahora habían dado forma a un baño inmenso y espectacular. Lamentablemente, nadie se atrevía a poner un pie allí, pese a que no había fallas en las tuberías. Había un detalle inquietante. No le pusieron ventanas. No hubo una razón lógica, simplemente no las pusieron. El baño guardaba un secreto, y no, había algo de humedad, eso sí. Cuando el clima cambiaba y el frío calaba, el lugar retenía una humedad densa y pesada. Apenas se acababan de mudar y ya empezaban a sentir cosas extrañas. Es difícil de explicar, pero hay sitios que se sienten tan mal, tan cargados, que te obligan a reaccionar sin que tú quieras. No es que tuvieras un plan o le estuvieras dando 1000 vueltas, pero, de la nada,
Esta chica empezó a bañarse en el cuarto de sus padres, a pesar de tener el mejor baño de la casa para ella sola. Para los padres no tenía ningún sentido. Hablaban con ella, le preguntaban por qué tomaba esa decisión, por qué evitaba su propio baño, y ella solo les decía, con un hilo de voz, es que no me da la gana, no me siento cómoda, no me siento a gusto. No había una razón lógica. Hasta que una noche, mientras dormía, sintió esa presión en el pecho, la sensación de estar siendo observada, importa cuánto planees o analices. De repente, a esta chica le empezó a pasar que se baña en la habitación de sus padres a pesar de que tiene el mejor baño de la casa. Para ellos no tiene ningún sentido. Hablan con ella, le preguntan por qué toma esa decisión, por qué no usa su propio baño, y ella simplemente les contesta, es que no me da la gana, no me siento cómoda, no estoy a gusto. No hay una razón real hasta que una noche, mientras duerme, siente que la vigilan. Despierta de golpe, con un miedo, un pánico, insoportable, y al mirar hacia el baño, una silueta humana está ahí, observándola. Es la sombra de una persona. Suelta un grito tan desgarrador, tan agudo, que su padre, en menos de 2 minutos, tiene que rodear toda la casa porque todavía no han construido escaleras internas. Debe salir del primer piso, darle la vuelta a la propiedad, subir por la escalera exterior. Tiene las llaves, así que abre la puerta y en menos de 2 minutos ya está en el cuarto para preguntarle por qué gritó, si está bien, qué demonios ocurre. Y ella, cuando su padre entra y enciende la luz, se da cuenta de que el baño está vacío y la puerta cerrada. El problema es ese, la puerta está cerrada. Un segundo antes, justo cuando su padre abría la puerta de la habitación, antes de que ella girara la vista para ver qué demonios se había metido, la puerta del baño estaba abierta de par en par, y había una silueta allí. Entonces, señalando la puerta, le dice a su padre, hay alguien en el baño, y él corre hacia allí, intenta abrir, pero la cerradura no cede, aunque gira y gira la perilla, no abre. Él le pregunta, hija, ¿estás segura? Sí. Bien, por favor, quédate aquí. Me voy a poner justo en la puerta. Ciérrala con llave y quédate ahí tranquila. Baja corriendo. Dile a tu mamá que llame a la policía. Yo voy a mantener a esta cosa encerrada. ¿Estás segura de que viste a alguien? Sí, papá. Sí. Corre abajo. Llama ya a la patrulla. En menos de 40 minutos llega la policía. Ya sabes cómo son. Se quedan esperando. El papá seguía fuera de la habitación, con la puerta bloqueada, vigilando la única ventana. Cuando llegan los agentes, suben las escaleras con cautela y le piden al señor que les explique la situación. Están convencidos de que atraparán a alguien. Empiezan a gritar, dando instrucciones claras a quien esté dentro, advirtiéndole que no haga ninguna estupidez. Ellos llevan armas de fuego, y esto puede terminar en una tragedia. Intentan calmar la tensión, pero al llegar frente al baño, la puerta está entornada. No tienen que forzar nada. Miran al dueño, con una expresión de ¿por qué no nos dijiste que esto estaba abierto? Al entrar, se quedan helados. El baño está completamente vacío. No hay otras salidas. No hay forma de escapar de ahí. Las ventanas están selladas por dentro. Todo está cerrado a cal y canto. Si alguien hubiera huido, habría sido imposible cerrar todo desde afuera, nuevo. Así que algo está pasando ahí, algo muy, muy turbio, algo está realmente mal. Les piden por favor que les permitan hacer una inspección rápida. Checan que las chicas no tengan rastro de ninguna sustancia, se dan cuenta de que están perfectamente normales y les dicen, bueno, por favor, si vuelve a pasar algo o no, háblenos, pero estén bien seguras de que sea real porque somos muy pocos oficiales y hay mucha gente que ocupa el servicio. El señor se disculpa, voltea a ver a su hija porque de ella venía toda la información y el papá, durante los días siguientes, le pregunta si lo soñó, que si fue una pesadilla, que si fue alguna idea que se le cruzó por la mente.
Y la niña le dice, papá, es que yo lo vi, era un hombre, era una persona, una silueta, y el baño estaba abierto. Me estaba observando desde ahí. Por eso sentía tanto miedo. Mi papá le decía, bueno, tranquila. Si quieres, estos días le pido a tu mamá que duerma contigo para que no estés tan alterada y puedas descansar bien. O vente a dormir con nosotros abajo. Ponemos un candado y un cerrojo extra en tu puerta para que nadie, absolutamente nadie pueda entrar. Y ella dice, no, papá, tampoco es para tanto. No pasa nada. Vamos a dejarlo en un malentendido. Y pasan apenas 2 semanas cuando ella, estando en su habitación a media mañana, después de haberse metido al baño y haber sentido esa punzada de que alguien estaba ahí, pero ya no se iba a permitir sentir miedo solo por eso, porque ya había pasado semanas atrás que alteró a todo el barrio con esa situación. Llamó a la policía y todo, ya no lo iba a permitir otra vez. Así que termina de bañarse, sale del baño y, en el preciso momento en el que sale y cierra la puerta, por dentro del baño, empiezan a sacudir la cerradura, intentan abrir la puerta a la fuerza y escucha a alguien que grita, exigiéndole que abra. Ábreme, ábreme, con una desesperación violenta, como si necesitara entrar a ese cuarto a toda costa. Ella se aterra tanto que vuelve a gritar como loca. Ahora el papá no está, él está en el trabajo. La mamá está en casa porque pidió un permiso especial por temas de salud. Ella llega, aunque no tan rápido, unos 5 minutitos después, y le toca escuchar los gritos del tipo dentro del baño. Cuando escucha aquello, abre la puerta, ve a su hija envuelta en una toalla, le pregunta qué está pasando, a quién metió, y ella le responde, mamá, yo me estaba bañando y esto está pasando. Y la señora le dice, salte de aquí, por favor, deja de mentirme. Cierra esa puerta. Y en el momento en que cierra la puerta, el silencio vuelve a caer. No se escucha nada más. Le pide que, por favor, aunque pase la vergüenza, la niña, la muchacha en toalla se baje a la casa, le abra otra vez a la patrulla y ella se quedará vigilando que nadie salga de ahí. A ella le consta que escuchó algo, le consta que era la voz de un hombre, y llega la patrulla y no hay nada, no hay ni un solo rastro de que hubiera estado alguien en ese baño, excepto por un pequeño detalle. Y sí, los policías lo vieron y se lo señalaron, pero al mismo tiempo les dijeron que no podían hacer nada. El detalle es que, dentro del baño, había 2 pares de huellas, unas de pies descalzos que correspondían a la chica, y otras de unos zapatos cubiertos de lodo en la suela, porque había marcas de barro por todo el baño, pero eran zapatos de una talla que no corresponde a nadie de la familia, y no había forma física de que nadie hubiera entrado ni salido. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién sabe? Han pasado 10 años con esa habitación, y desde que ocurrió ese segundo suceso le pusieron Las puertas están selladas con cerrojos por fuera, y nadie se atreve a quitarlos porque, en 2 ocasiones más, se ha escuchado la misma voz de aquel tipo rogando que le abran, que lo dejen entrar. ¿Quién es? ¿Qué busca? ¿Qué quiere? Ya ni les importa. Pero ¿por qué suceden estas cosas ahí? No tienen ni la menor idea. Es que no tienes idea de las cosas que ocultan los hogares, de los pasados oscuros que cargan, ni por qué exactamente se desatan estos horrores. Pueden pasar sucesos tan rápidos, tan sencillos, pero tan aterradoramente extraños, que te provocan una fisura en la mente. Ay de ti. Y qué lástima si llegas a vivir algo así, porque no hace falta que sea algo grandioso. Solo necesita parecer real, algo cotidiano, y en ese instante una parte de ti se da cuenta, por el simple hecho de vivirlo, de que la realidad no es como creías. Y ahí es cuando todo empieza a desmoronarse. Y esto te lo cuento por Julián. Escucha. Julián es un seguidor nuestro y me cuenta que era muy fanático de
las exploraciones urbanas. Fue antes de que se pusieran de moda. Digamos que él atravesaba una situación personal difícil. Durante un tiempo se rodeó de malas compañías y cayó en el mundo de las pandillas. Ese camino desembocó en consumo de drogas, en robos por los que terminó arrestado, pasó por un centro de menores y al salir se sentía totalmente perdido, porque existen diferentes perfiles. En su caso, y él mismo lo admite, así, él era el borrego, el que seguía a los demás. No era el líder, no compartía esas ideas, simplemente buscaba una figura a la que él mismo le otorgaba autoridad, pero después de estar encerrado, se juró que no habría poder en este mundo que lo hiciera tomar esas decisiones nunca más, y al salir cortó todos sus vínculos, incluso con su familia, que estaba destrozada y profundamente impactada por todo lo ocurrido. Ellos, aún así, lo apoyan al 100% y hacen hasta lo imposible. Logran mudarse, no la familia completa, pero sí una parte. Su hermana y su madre se van con él a otra colonia, un lugar donde no tiene pasado, donde nadie lo conoce, sin amistades que lo presionen a nada. Y ahí es donde intenta buscar pasatiempos, pero en solitario, lejos de cualquier interacción, para no caer de nuevo en manos equivocadas, porque se dio cuenta de que ciertas personas lo atraen, hombres y mujeres, y esos perfiles que lo seducen, esas personas que le parecen tan magnéticas, tan poderosas, a las que desearía estar pegado siempre. A veces terminan tras las rejas porque son perfiles que no conocen límites ni reglas. Hay reglas y reglas, pero existen normas básicas para la convivencia. Y cuando se rompen, estamos hablando de alguien con problemas antisociales graves. Y esos son los perfiles que atraen a Julián. Él se dio cuenta, a través de la terapia que comenzó, con profesionales que lo ayudaron a ver esos patrones y a visualizar su futuro. Y, bueno, el punto es que a sus 18, 19 años desarrolla esta afición por la exploración urbana. Vio algunos videos en internet, no era una moda todavía, pero había gente empezando a hacerlo y le pareció fascinante tomar una linterna y meterse en sitios que están un poquito en ruinas. Sentí esa adrenalina recorriéndole el cuerpo. Por un instante, por un segundo fugaz, él se transformaba en una figura de poder. Las decisiones debían ser suyas, de nadie más. Aquello empezó a llenarlo por dentro, le encantaba, y comenzó a explorar de todo. Casas, cuevas, estructuras masivas que alguna vez fueron plazas comerciales o edificios de oficinas, siempre que estuvieran 100% abandonados. En alguna ocasión una patrulla lo interceptó, pero Julián era un tipo que ya dominaba el arte de la persuasión. Les explicaba a los agentes exactamente qué es lo que estaba haciendo. Les pedía una disculpa y les mostraba que intentaba documentar el urbex que realizaba. Nunca publicó nada en internet, pero era su coartada perfecta. Si lo veían los oficiales, les enseñaba el material y les decía: discúlpenme, estoy haciendo aquí una exploración. Total, que empezó a desarrollar su forma de expresión, su elocuencia, y eso le salvó el pellejo muchas veces. Es ahí, en esos urbex, donde le pasan dos cosas. Dice: son los únicos dos casos que me ocurrieron en exploración urbana que me dieron el susto de mi vida. Uno ni siquiera tiene sentido, y es el terror más grande que he sentido. Y el otro hace que dude de todo desde entonces. No caigo en la paranoia, pero me doy cuenta de que tal vez realmente hay algo más ahí, y ni siquiera sé cómo explicarlo. Aquí te va lo que me pasó. Comencé primero, como te digo, a buscar lugares, cualquier sitio que cayera. Oye, que vi un cerro que no estaba tan lejos de casa. Me iba caminando. Yo ya había estado en barrios bravos, así que no era como que les tuviera mucho miedo. Yo sabía que las pandillas tenían sus códigos y sus formas, y sabía cómo moverme entre ellos. Así que no me daba miedo ni problemas, y como no iba a buscar
conflictos, nadie se metía conmigo, pero en las casas, hijo, me ponía primero a verificar que realmente estuvieran abandonadas, porque en ciertos barrios las casas parecen estarlo y no lo están. Así es que yo sí me fijaba bien. Incluso me presentaba con los vecinos, les preguntaba si tenían alguna molestia por mi presencia y les explicaba de qué se trataba lo que yo hacía. Total que me servía hasta para hacer amistades y me veían incluso como una persona tan formal que me empecé a ganar cierto nombrecito en la colonia. El explorador me decían, y eso me gustaba mucho en esos tiempos y en esas cosas. La parte uno fue lugares al azar, la parte 2 fue estas presentaciones y empezar a ubicar lugares y seguirlos, la parte 3 fue mapear. Y ahí yo ya me sentía un experto. En mi cuarto, en una pared, tenía un mapa, eran mapas de zonas muy extensas, pero yo los reducía a la zona de la colonia, los pegaba con cinta alrededor y empezaba a marcar los puntos que ya había visitado, poniendo al lado un papel con pequeñas anotaciones sobre los lugares, todo lo que estaba en rojo, lugar que ya recorrí, todo lo que estaba en azul, lugar que acababa de ver y me llamaba la atención, y todo lo que estaba en verde, lugar que ya investigué y al que sí puedo ir. Tenía mis mapas. Mi mamá una vez entró y me dijo, y yo creo que ni siquiera entendía realmente lo que yo hacía, pero me dijo, me siento orgullosa de todo lo que has logrado, narrador. Yo no había logrado nada, solo tenía un mapa en una pared y me estaba divirtiendo mucho, pero se lo agradecí a mi madre, me hizo sentir muy bien. Le di un abrazo, los dos tuvimos un momento muy bonito y bueno, yo seguí con lo de las exploraciones. Mi familia me alentaba en eso justamente porque sabían perfectamente de dónde venía y sabían que era mi forma de salir adelante. Estaba en pleno recorrido de exploración cuando, de repente, me topé con una casa situada entre un punto azul y un punto rojo. Nunca antes había visto esa propiedad, y mira que yo soy extremadamente observador. Cuando caminaba por las calles y algo me llamaba la atención, sacaba mi libreta pequeña. Eso sí, siempre esperaba estar 1 o 2 cuadras más lejos para anotar los detalles. Jamás lo hacía justo frente a la casa, porque una vez tuve problemas. Creyeron que estaba vigilando o anotando datos privados y los dueños se pusieron muy agresivos. Por eso siempre me alejaba un par de calles. Memorizaba el número y la fachada, luego escribía una descripción detallada y el motivo exacto por el cual me había intrigado. Intenté dibujarlas al principio, pero soy un desastre para el dibujo. Parecían trazos de un niño pequeño, así que mejor dejé de intentarlo. Pero mis descripciones eran tan precisas que no necesitaba más para ubicar el lugar. Había una casa que lucía impecable, como si realmente viviera alguien allí, muy bien cuidada. Pero esa casa, la que estaba entre el punto rojo y el punto azul, estaba abandonada, y solo lo supe por un detalle inquietante. Todo estaba perfecto, reluciente, excepto por el buzón, que estaba atascado de cartas, a punto de reventar. Era una casa de 2 pisos con tejas. Sus acabados eran de una piedra resquebrajada. No sabría decirte el tipo, pero parecía cantera o algo similar. Se veía preciosa. Tenía plantas afuera, un jardín amplio que parecía recibir mantenimiento constante. No me cabía en la cabeza cómo un lugar tan bien conservado podía estar abandonado. Estaba seguro de que lo estaba porque me puse a investigar con los vecinos. Cuando les preguntaba, oiga, la casa de al lado está sola, ellos me contestaban, se refiere a la del señor Telles. Pero cuando les pedí el número de esa casa, me daban uno que claramente se saltaba la vivienda que yo les señalaba. El vecino de la derecha me hablaba del de la izquierda, el señor Suárez, y el señor Suárez me hablaba del señor Telles. Pero nadie, absolutamente nadie mencionaba esa casa. Los hice salir por separado, los llevé frente a la fachada y, al verla, se quedaron helados. Con los ojos muy abiertos me preguntaban, ¿desde cuándo está esa casa ahí? Estaban visiblemente alterados, repitiendo que nunca la habían visto, que simplemente no existía. En ese momento sentí un escalofrío. Supe que esa casa ocultaba algo siniestro. ¿Cómo es posible que quienes viven justo al lado no noten una construcción tan imponente?
No tenía sentido. Fui con los vecinos de enfrente y pasó lo mismo. Nadie la tenía en el radar. No sabían quién vivía allí, ni conocían la historia, aunque ya no reaccionaron con tanto terror como los otros. Para ser justos, los dos primeros vecinos, los de los lados, parecían ser muy afectos a la bebida, así que cuando les pregunté, no estaban precisamente en sus cinco sentidos. Por eso no me alarmé de inmediato, pero era una situación sumamente extraña. Nadie ubicaba al dueño, nadie veía movimiento, y aún así el jardín estaba impecable. Lo más perturbador era el buzón. El problema eran las cartas. Las cartas, te lo juro, tenían algo. No sabía si era algo paranormal o qué, pero esos dos sujetos se notaba que le daban duro a la bebida. Cuando los vi, no estaban en sus cinco sentidos. Así que no creas que me lo tomé a la ligera, me asusté de inmediato. Pero era extraño. Nunca me había pasado algo así. Los vecinos de enfrente tampoco reconocían al dueño. No veían actividad, no veían luces, no veían a nadie entrar o salir. Y eso era escalofriante. Pero había cartas. El verdadero problema eran esas cartas. Cartas narrador que tenían un con esos bordes en azul, rojo y blanco de esas antiquísimas que solían llegar por correo. Eran esos sobrecitos que encontrabas ahí, todavía con su sello postal pegado. Y te lo digo porque para entonces yo ya me había metido, ya me había adentrado en el jardín, había llegado hasta la zona donde tenían el correo y había gritado hacia adentro, buenas tardes, esperando que alguien apareciera. No ocurrió nada, hasta que el día que decido tocar la puerta para ver si me dejaban entrar, echar un vistazo o hablar con el dueño, voy y llamo. Escucho pasos acercándose y, al asomarme por el vidrio de la puerta, porque era una puerta de madera maciza, con una cerradura grande y dorada, muy brillante, y tenía dos cuadros de ventana medianos, podías ver perfectamente la cabeza y los hombros de alguien. Veo por el vidrio del lado izquierdo, que estaba impoluto, tanto por dentro como por fuera, a una anciana que se acerca y me dice, dígame. Y yo le respondo, señora, ¿me permite conocer su casa? Me contesta, pase y camina dos pasos abriéndome la puerta. Yo estaba sorprendido de que fuera tan fácil y pensaba, Julián, qué estúpido eres. O sea, ¿cómo se te ocurrió pensar que una casa tan limpia estaba abandonada? Solo es una señora adinerada que vive recluida y que, de alguna forma, se las arregla bien. Eso pensaba mientras se abría la puerta, cuando desde el interior salieron dos cosas que me hicieron salir de ahí a toda velocidad. La primera fue una bocanada de aire, pero con una presión y una fuerza que no tienes idea. La segunda es que ese aire estaba helado y apestaba a muerto, pero no tienes idea de cuánto. Era un hedor, algo que se impregnaba en todo el cuerpo, en la ropa, hasta en la piel de la cara, y ahí, antes de que pudiera procesarlo, yo ya había atravesado todo el jardín y estaba del otro lado. Volteo, la puerta se está cerrando y ya no veo a la viejita por ninguna parte de la ventana. Nunca regresé a buscar esa casa. Nunca volví a pasar por esas calles. Jamás supe qué pasó y a día de hoy ni me interesa. Si alguien dio con el lugar, si alguien lo vio, pues que nos cuente, pero yo no quiero volver a ver ese sitio nunca más. Pero lo peor fue el segundo lugar, y esto no tiene ningún sentido. Tienes que entender que para cuando me topé con ese segundo sitio, ya había pasado lo de esta casa y la viejita. Ya me había tocado ir a lugares donde te enfrentabas a situaciones bastante delicadas, lugares donde era evidente que hubo gente peligrosa, porque había casquillos tirados y manchas de fluido vital rojo por varias partes. Ya me había acostumbrado a todo eso. Nunca vi un cadáver, ni un cuerpo, ni una escena del crimen real, aunque sí encontré rastros de una pelea, pero nada más. Tienes que entender que estar en mis zapatos implicaba no tener miedo, aguantar el frío y tomar decisiones en cuestión de segundos.
Si escuchas cosas que se acercan rápidamente hacia donde estás, escóndete, no lo pienses, ocúltate, no interactúes, no digas, hay alguien aquí porque podría ser tu último instante. Siempre ten rutas de escape preparadas antes de entrar a cualquier sitio. Son mil cosas que te obligan a ser muy frío en situaciones en las que otros perderían la compostura en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, si ya me entiendes y captas cómo soy, vas a comprender por qué te digo que esto no tenía sentido. Después de 3 años ya metido en esto del urbex. Se ha vuelto mi obsesión, mi pasatiempo más oscuro. Para aquel entonces tenía un trabajo decente, me iba bastante bien, ahorraba mis buenos centavos. Mi meta era clara. En 1 año o año y medio me compraría un carro usado. Estaba dando mis primeros pasos para salir adelante. Todo marchaba sobre ruedas. Por eso, en las noches y hasta en los fines de semana, me escapaba a explorar edificios abandonados. Un día encontré un edificio de 7 pisos. Debió haber sido una mezcla de tiendas departamentales y oficinas, porque aún quedaban rastros de todo. En el segundo piso me topé con maniquíes, ropa vieja y pacas de tela medio abiertas, tiradas por ahí, como si alguien hubiera estado hurgando entre ellas hace poco, probándose prendas que al final no le convencieron. Subí al tercero o al cuarto, ya ni recuerdo, donde había muebles de oficina destrozados, hinchados por la humedad, llenos de moho, cosas realmente podridas por el paso del tiempo. Pero el quinto y el sexto piso, Dios, en esos dos sentí algo que no debería existir. No había absolutamente nada, pero la presencia era asfixiante. Apenas puse un pie en los últimos escalones, una sensación horripilante me recorrió la espalda. Era como si estuviera invadiendo el lugar más peligroso sobre la faz de la tierra. Nunca me había pasado algo así. He sentido miedo antes, claro, pero era porque escuchaba ruidos o porque sabía que el lugar era refugio de gente peligrosa, y no hablo de fantasmas, sino de criminales, de gente capaz de cualquier cosa. Había explorado casas donde ocurrieron crímenes, donde la energía era pesada, pero allí yo tenía motivos reales para temer. Aquí no, no tenía lógica alguna. Y mientras subía hacia el quinto piso, sentía que entraba en una habitación llena de sujetos agresivos, armados hasta los dientes, esperándome solo para hacerme daño. Lo peor, narrador, es que al asomarme, el lugar estaba vacío. Había una ventana abierta, con unos protectores de madera mal puestos que dejaban pasar la luz, iluminando un espacio completamente desierto. El piso estaba cubierto de una capa espesa de polvo y tierra. Era una escena espantosa. Había insectos por todos lados, pero lo que realmente me heló la sangre fue esa sensación. Era como si el aire mismo estuviera cargado con la mirada de docenas de personas que me observaban con un odio puro, visceral. Me dije a mí mismo, cálmate, no te inventes cosas en la cabeza. Bajé las escaleras rápidamente y, en cuanto me alejé del cuarto, la sensación desapareció. Volví a subir al quinto y regresó esa tensión eléctrica, un zumbido en el aire que te eriza la piel. Pensé que quizás había un transformador eléctrico, o que algo afuera, por la ventana abierta, estaba provocando algún fenómeno físico que me estaba afectando los nervios. Traté de buscarle una explicación racional, así que me decidí, vamos al sexto piso. Empecé a subir. Hacía un calor sofocante, más de 30 grados centígrados. Iba en manga corta, aunque en mi mochila cargaba camisas de manga larga por si me encontraba con insectos peligrosos, guantes para manipular metales oxidados y hasta un pequeño botiquín para curaciones básicas. Estaba sudando a chorros, cargando esa mochila pesada bajo un sol que quemaba, pero al ir subiendo al sexto piso algo cambió radicalmente. De pronto, el vaho empezó a salir de mi boca, como si hubiera cruzado la puerta de un congelador industrial. A medida que me acercaba, una sensación aún peor que la de abajo me golpeó el pecho. Era como si algo me estuviera esperando ahí arriba, exclusivamente a mí, y una vez que habían ocurrido atrocidades en esa casa, pero yo no tenía motivos para sentirme así. Y mientras subía al quinto piso sentía que entraba a un lugar cargado de presencias hostiles, una atmósfera densa, gente invisible que me acechaba, dispuesta a hacerme daño. Lo peor, narrador, es que al asomarme, el lugar estaba vacío, aunque una de las ventanas estaba abierta, porque tenían unos protectores de madera que estaban mal colocados desde hacía años. Entraba una luz lúgubre y el sitio se veía desolado.
El suelo estaba cubierto de polvo, tierra y suciedad. Era horrible. Había insectos por doquier, pero sensación, la sensación era terrorífica. Era como si estuviera lleno de sombras mirándome con puro odio, y me dije, no voy a dejar que mi mente me engañe. Bajé las escaleras y, al acercarme al cuarto, la presión desapareció. Volví al quinto y la sensación regresó. Una tensión eléctrica en el aire, insoportable. Pensé, ¿será que hay un transformador cerca? Algo que, a través de la ventana abierta, esté provocando algún fenómeno físico. Eso es lo que sentía. Así que decidí subir al sexto piso. Empecé a ascender, hacía calor. Iba en manga corta, pero dentro de mi mochila llevaba camisas de manga larga por si había insectos y también unos guantes por si tenía que tocar metales oxidados o cosas extrañas. Llevo encima todas mis herramientas por si acaso, hasta algo de medicinas para curaciones básicas. Voy subiendo en un día de más de 30 grados, donde sudas a chorros, y con esta mochila pesando en la espalda, peor. Subo al sexto piso y de repente empieza a salir vaho de mi boca, como si estuviera entrando a un congelador industrial. Al acercarme siento algo todavía más aterrador, una presencia, como si alguien me estuviera esperando ahí solo a mí. Antes, aquellos lugares eran una basura, hombres y mujeres mal pagados, puestos donde las tareas que tenías que hacer eran demasiado simples y mediocres. No aprendías prácticamente nada y, lo peor, todos te ninguneaban. Pero ella se dio cuenta de que se estaba desperdiciando, y fue ahí cuando logré ascender. Te cuento esto porque mi vida giraba en torno al trabajo. Es entonces cuando me reencuentro con... Si llegaba a subir al sexto piso, sabía que no volvería a salir jamás, pero la sensación era tan espeluznantemente real que mi corazón, de repente, empezó a latir con una violencia desenfrenada. Sentía cada golpe retumbando contra mis costillas, tan fuerte que me dio pánico sufrir un infarto allí mismo. Tuve que retroceder al quinto y luego bajar al cuarto. Allí apenas puse un pie, recuperé la compostura al instante y me obligué a pensar en otra cosa. Te digo, en esto tienes que ser frío como el hielo. Además, ¿crees que explorar estos lugares es llegar, pararse y mirar lo que quieras? No. Vas, regresas, vas, regresas, vas, regresas. Exploras por sectores, tomas notas, avanzas. No es pura adrenalina todo el tiempo, tienes que ser extremadamente cauteloso. Entonces, si tenía que subir esas escaleras 5 o 6 veces más, no me importaba. Al bajar al cuarto, mientras el corazón se me calmaba y recuperaba el aliento, me invadió la sospecha de que quizás tenía presión alta o algún mal oculto. Sentía que ver esos pisos estaba forzando demasiado mi cuerpo. Así que decidí hacer esto. A mitad del quinto piso me sentaría en los escalones y me quedaría ahí 15 minutos hasta que el pulso bajara. Y te juro que no bajaba, se mantenía ahí, constante, martillando. Solo cuando retrocedía un escalón, la sensación amainaba un poco, y si bajaba otro poco más. Fue entonces subiendo escalón por escalón y quedándome 10 minutos en cada uno de los 20 escalones que separaban los pisos, cuando comprendí que ahí habitaba algo que no debía desafiar. Decidí largarme de inmediato. También existen enfermedades o afecciones de origen paranormal. Me refiero a eventos que impactan tu cuerpo y que no tienen necesariamente una raíz en la salud física. Es un tema complejo y realmente es mejor que no seamos nosotros quienes lo determinemos, sino alguien del sistema médico, un doctor o algún especialista. Pero ahí te va una de estas historias para que entiendas exactamente a lo que me refiero. Una chica me contó que conoció a alguien que vio en su propia piel las cosas que estoy a punto de describirte. Tenía una muy buena amiga de toda la vida. Vamos a llamarlas Clara, nuestra suscriptora, y Alma, a su amiga. Clara me cuenta que tenían una relación hermosa y muy cercana, amigas,
inseparables, pero cuando empezaron a llegar etapas más maduras de la vida, cuando surgieron otras exigencias, y ya no bastaba con soñar despiertas sobre el futuro, sino que había que construirlo, Alma y ella empezaron a chocar. Clara tenía muy claro que, aunque alguna vez soñó con un esposo o una pareja que le resolviera la vida para quedarse en casa, eso ya no le interesaba en absoluto. Después de haber encontrado una carrera donde sentía que podía explotar todo su potencial intelectual y con la esperanza de destacar en el ámbito laboral mientras estudiaba arquitectura, se dio cuenta de que los puestos para los recién graduados eran una basura, tanto hombres como mujeres, mal pagados, en puestos donde solo tenías que hacer tareas básicas y absurdas. No aprendías absolutamente nada. Y lo peor de todo es que te trataban como si no valieras nada. Pero ella se dio, mi amiga, y al verla me doy cuenta de que está muy cambiada y no para bien. Se ve triste, anulada, ya no tiene ese brillo de antes y está a punto de casarse. Noto algo, lo siento tan fuerte. Es evidente que se casa obligada. Ella fue quien me buscó para hablar, porque faltaba poco para su boda. Era una realidad innegable, una verdad oscura con la que todos chocábamos al salir al mundo real. Parecía que en la carrera los títulos no eran más que palabras vacías, papel mojado. Tenías que sangrar en el campo de batalla laboral, demostrar tu valía, levantar tu propio imperio, o algo parecido. La facultad no era la respuesta, apenas era el umbral de una pesadilla. Lo comprendí gracias a una jefa de mis inicios, una mujer fría, de mirada penetrante, que me soltó una verdad brutal. Me dijo: en tus primeros trabajos, tu única obsesión debe ser aprender. Olvídate del sueldo, olvídate de las deudas que te asfixian. Encuentra la forma de sobrevivir, aunque parezca imposible, pero enfócate en absorber el conocimiento como una esponja, en aprender de verdad. Si lo haces, en unos años estarás en la cima. La mayoría, desesperados por el dinero, se hunden en un círculo vicioso del que nunca logran escapar. Nunca escapan, me dice. Narrador, esas palabras se me clavaron como agujas. Tras tantas frustraciones, sentí que mi mente se quebraba y me enlisté en un ejército espectral, una guerra invisible. Empecé a hablarme a mí misma, pero no con mi voz, sino con una voz cargada de una autoridad aterradora. Todas las mañanas, apenas abría los ojos en la oscuridad de mi habitación, esa voz me acechaba. Me gritaba desde el abismo de mi propia mente: soldada Clara, prepárate para la misión. Hoy no estás aquí para sobrevivir. Hoy estás aquí para que te destruyan y aprendas. Me sumergí en esa locura, sintiéndome una recluta condenada, y extrañamente, eso lo hizo todo más perverso. Mis padres me ayudaban con los gastos básicos, vivía bajo su techo, pero no tenía ni para moverme. Me negaron cualquier ayuda para un coche. Querían que sufriera el proceso, que entendiera cómo funciona el hambre. Y maldita sea, hasta el día de hoy se los agradezco. Pero te cuento todo esto, aunque no suene a fantasma, porque esta obsesión me alejó de todos, me dejó aislada, devorada por mi propia disciplina. Me volví una recluta en ese ejército imaginario, decidida a triunfar a toda costa durante un año eterno. Me desvanecí de la vida social. No tenía ni un centavo, nada. El poco dinero que recibía de mis padres apenas cubría el transporte, y lo que ganaba en el trabajo se esfumaba en tonterías, porque era tan poco que en 2 o 3 días mi bolsillo quedaba vacío como una tumba. 3 años después, bendije el consejo de mi jefa. Ya había aprendido, ya me había destrozado el alma, haciendo el trabajo sucio que nadie quería, y aunque no me pagaban lo justo, gané una experiencia tan oscura y valiosa que, cuando vi a esos jefes mediocres ocupando puestos, me di cuenta de que mi talento se estaba pudriendo allí. Fue entonces cuando ascendí. Te cuento esto porque mi vida era un altar al trabajo. Y fue ahí, en esa vorágine, donde reencontré a mi amiga. Pero al verla, un escalofrío me recorrió la espalda. Estaba cambiada, una sombra de lo que fue. Lucía entristecida, despojada de su esencia, sin aquel brillo que antes iluminaba su rostro. Y estaba a punto de casarse. Lo noté al instante, una sensación pesada, asfixiante. Era evidente que ese matrimonio era una sentencia,
una boda forzada por fuerzas que no comprendía. Ella me buscó, desesperada por hablar, a pocos días de la boda, sabiendo el tiempo que llevábamos sin cruzar palabra. Me dijo que, a pesar de todo, yo seguía siendo alguien vital en su vida, y en ese momento un escalofrío me advirtió que algo oscuro estaba por suceder. Y sabía que llevábamos tiempo sin hablarnos, pero me consideraba alguien muy importante en su vida, y yo a ella también. Le pregunté, ¿de verdad te quieres casar? En cuanto dije eso, su cara se transformó por completo, se puso pálida de terror, y me dijo, no digas eso, por favor. Estoy muy feliz, me quiero casar, amo a mi hombre y seré feliz con él para siempre. Me le quedé mirando y le hice señas para que se calmara, para que bajara la guardia. Le dije, claro, se te nota la felicidad, pero intentando que no sonara sarcástico. Busqué una pluma y en un papel escribí, ¿traes algún micrófono o alguien te está espiando? No entiendo nada. Ella me confirmó con un movimiento de cabeza. Pensé, ¿qué demonios pasa? ¿En qué clase de infierno se metió esta mujer? Parece una película de terror. Me dijo, tú no conoces muchas cosas sobre mí y sobre tu padre. Me llevó con una amiga suya, alguien sumamente importante para mí. Solo le solté, oye, déjame ver porque estoy a tope con el trabajo. Se tensó al otro lado de la línea y me susurró, perdón por molestarte, y me colgó. Pasé varios días dándole vueltas al asunto, atormentada, hasta que me dije, recluta, ten un poco de corazón. Es tu amiga, una amiga de toda la vida. No se hace, no se vale. Somos diferentes. Para ella, el trabajo es secundario. Lo suyo siempre fue el matrimonio. Ayúdala. Es tu amiga, me repetía. La vida da 1000 vueltas y algún día podría ser tú la que necesite. Un favor desesperado. Le di tantas vueltas a la cabeza que 3 días después la llamé, le pedí 1000 disculpas y le confesé que ese día fui una insensible, que claro que me importa, que necesito verla. Y es ahí cuando la encuentro y te juro que la vi tan marchita, tan apagada como si le hubieran drenado el alma. No quiero que esto suene mal porque te lo digo desde un dolor real, casi físico en el pecho, pero la vi como si tuviera 40 años. No pretendo ofender, es que ella tenía 22. No sé ni cómo explicarte la angustia. Se veía cansada, gris, como si la edad se le hubiera venido encima de golpe. Estaba tan avejentada que me costó reconocerla. Mis respetos para cualquiera a esa edad, pero cuando ves que alguien se transforma así en apenas 1 o 2 años, es un impacto brutal, te hiela la sangre. Estaba destrozada. No es que tuviera canas, es que su piel estaba marcada, surcada por sombras. Llevaba un collar, unas piedras negras enormes, de un gusto pésimo, barato, que desentonaba horrible, y una ropa que ocultaba todo, sin escote, sin curvas, vestida como una mujer mucho mayor que trataba de esconderse bajo capas y capas de tela. Ella era una chica tan atractiva. Bueno, empezó a hablarme de su boda. Noté algo extraño, como si leyera un guión. Hasta el tono de voz era impostado. Amiga, voy a casarme y estoy tan feliz. Quiero que vengas a mi boda. Eres alguien muy importante para mí. Me quedé helada. ¿Estoy hablando con una persona o con un robot? Hablaba así todo el tiempo. Cada vez que mencionaba la boda se volvía inerte. Cuando cambiábamos de tema, regresaba por un instante esa chispa de Sofía, esos cantaditos al hablar que eran tan suyos, pero en cuanto volvía a la boda se le apagaba la luz por completo. Hasta que me armé de valor, le agarré las manos con fuerza y le solté. Amiga, aquí no hay nadie más. No tienes por qué actuar. No te quieres casar, ¿verdad? En ese instante su cara se transformó. Se puso pálida, aterrada, y me dijo casi gritando, no digas eso. Por favor, no lo digas. Estoy feliz, me quiero casar, amo a mi hombre y seré feliz con él para siempre. La miré fijamente y le hice señas discretas, intentando que se calmara, mientras le decía, claro, se nota la felicidad. Intenté no sonar sarcástica. Busqué una pluma y en un papel escribí, ¿traes un micrófono o alguien te está vigilando?
No entiendo nada. Ella me miró y asintió lentamente con la cabeza. Sentí un escalofrío. ¿Qué demonios? ¿En qué clase de pesadilla se ha metido esta mujer? Decidimos no movernos, ni pedir otra habitación ni nada. Fue una experiencia horrible, porque me pasé toda la noche con los ojos como platos, temiendo que en cualquier momento abrieran la puerta principal o que, al entrar al baño, alguien saliera de las sombras. El lugar emanaba una vibra maligna y asfixiante. Salimos al día siguiente agotados, pero bueno, tal vez te ha pasado, quizás no, que despiertas tras una noche en vela y el cansancio no te pega hasta el día siguiente. Así me ocurrió. Me levanté y aunque no dormí nada podía conducir. No sentía sueño. Nos fuimos y en el camino empezamos a hablar. Oye, qué sensación tan extraña dejó ese lugar. Se sentía desagradable, denso, como película del FBI. Entonces le acerco el micrófono y me mueve la cabeza de izquierda a derecha, negándome todo. Le pregunto, espía, y me hace una señal de arriba hacia abajo. Le susurro, ¿hay alguien aquí en el café observándote? Y me indica que no. Le insisto, pero ¿es verdad que te están vigilando? Y me dice que sí, narrador. Yo sentía el terror en ella. No quería que habláramos de eso, porque estaba empapada, sudando frío. Si hubieras visto su nivel de pánico, te habrías quedado helado y no te hubieras atrevido a preguntar más. Por muy curioso que seas, te habrías callado. Pero la vi tan deshecha que me acerqué, la abracé y le susurré al oído. Por favor, lo que sea que necesites, estoy aquí. Confía en mí. Ella casi estalla en llanto y, desesperado, se me ocurre decirle, Sofía, ¿me acompañas a comprar un helado? Hay una heladería muy buena, aquí cerca. Ella se calma un poco y me responde, sí, sí, está bien. La saco a la calle, narrador, y detengo un taxi porque en ese entonces aún no tenía mi coche. Nos subimos, le doy la dirección al chofer, y de pronto el chico me mira por el retrovisor con una expresión extraña. Entendió perfectamente a dónde íbamos. Era Sofía, ¿sabes? Entonces escribo en un papel, por favor, llévanos a la comisaría. Esta chica debe declarar. Le enseño la nota y el muchacho solo asiente con la cabeza. Nos lleva hasta allá y ni siquiera quiso cobrarnos. Le entregué una cantidad de dinero simbólica. Me dio las gracias y se despidió deseándonos suerte. Cuando Sofía vio que estábamos frente a la policía, se puso pálida, se puso mal, intentó huir, y tuve que sujetarla casi a la fuerza. Vamos, Sofía, aquí venden el helado que te prometí. Ella me miró con una cara de ¿qué diablos estás haciendo? Le hice señas a un oficial para que se acercara y, cuando el policía llegó, Sofía estaba al borde del colapso, pero al final tuvo que ceder. La llevaron adentro. Nadie la estaba maltratando, era un lugar seguro, pero lo primero que soltó hizo que los policías se quedaran mudos de incredulidad. Dijo, este collar está maldito, un brujo me está espiando, por favor, ayúdenme. Nos echaron, narrador. Nos sacaron a patadas. El policía nos advirtió que esto no terminaría bien, que no hiciéramos perder su tiempo, que si seguíamos con esa broma de mal gusto hacia los oficiales, la situación se pondría realmente grave para nosotros. Nos dijo que lo tomarían como un desliz y que nos largáramos de inmediato. Al salir de ahí, en cuanto tuve la oportunidad, agarré el collar para arrancárselo y que terminara toda esa locura. Pero en cuanto toqué el metal, narrador, me quemó la piel. Me ardió como si esa porquería estuviera al rojo vivo. Me dejó la marca de la piedra negra grabada. Lo solté de golpe. Ella se llevó la mano al pecho, haciendo un gesto de dolor, y le pregunté, ¿qué es eso? Me respondió, te dije que no era bueno tocarlo. Te dije que me están vigilando. Y se fue. Durante las siguientes noches, narrador, esa zona de mi mano, la marca que me quedó, la siento arder al rojo vivo y me empezó a salir una ampolla horrorosa. He probado todos los remedios caseros posibles y solo empeora.
Fui con un médico y al verla me dijo, ¿cómo se te ocurre dejar que eso avance así? Tienes semanas o meses con este problema. Y le respondo, doctor, llevo 2 días, solo 2 días. Y originalmente esto era apenas una quemadura de primer grado. No entiendo qué rayos está pasando. Él me dice, lo que tienes ahí está a un paso de convertirse en gangrena. Llevas semanas o meses con eso, te has descuidado de una manera horrible. Yo le suplico, mire doctor, no voy a pelear con usted, deme lo que sea, lo que tenga que ponerme. Inyécteme todo lo necesario. Dígame qué es lo que tengo que hacer. Lo haré al pie de la letra. Él está furioso, está vociferando, gritando que ¿cómo es posible que me haya descuidado tanto? Lo más extraño es que, en cuanto termina de limpiar la herida, parece como si no hubiera hecho nada. Ampolla con pus, ampolla con pus, ampolla con pus. Y me dice, esto no es normal. Me inyecta varias cosas alrededor, vuelve a hacer la limpieza y apenas termina, esa porquería vuelve a brotar. Van como 4 o 5 veces que lo intenta y me grita, ¿con qué diablos te hiciste eso? Le voy a decir la verdad, doctor. Verá, toqué un collar que estaba embrujado y se me queda mirando con una cara de, por favor, créame. Yo le seguí insistiendo. Una amiga tenía ese collar. Decía que se lo dio un brujo que le estaba haciendo la vida imposible. Al tocarlo sentí que me quemaba y lo solté de inmediato. Me quedó una marca en la mano y luego se formó la ampolla. Eso fue hace 2 días y es lo que usted tiene frente a sus ojos. Intenté de todo, doctor. De todo. Me puse curitas, hielo, yodo, Mercilate, alcohol, agua oxigenada, todo, absolutamente todo. Llegó un momento en que en mi casa me dijeron que me pusiera tomate con mostaza y 1000 cosas más, y lo hice. Ardía como el mismo infierno, así que me lo quitaba y me ponía todos los productos médicos. Nada funcionó. Por eso vine con usted. Ya no entiendo qué está pasando. Y el doctor me pregunta, ¿pero te mordió algo? ¿Te inyectaste algo? ¿Tocaste algún químico potente? Le juro que no, nada de eso. Le digo que no me había pasado nada parecido. Me trasladan a otra parte del hospital, a urgencias, y ahí hay un médico que parece dermatólogo, me examina y dice, ah, sí, este es un problema X. Me da unas pastillas, me obliga a tomarlas, me limpia la zona. El problema parece ceder, pero apenas salgo de ahí, a los 5 minutos, otra vez, está igual. Regreso al hospital, busco al mismo dermatólogo, me ve y me dice, ¿pero qué te hiciste? Y lo que usted vio, salí de ahí y en menos de 2 cuadras ya estaba todo igual. Él me dice, no, esto no es posible. Te pusiste algo, volviste a tocar un químico, es que esto no es natural. La marca que traía era de un químico, según él. Y yo le digo, pero es que eso jamás ocurrió, doctor. Y de pronto me dice, ¿es cierto lo del collar de brujería? Pues mejor busca a un brujo. No me lo tomé como una broma. Así que empecé a buscar a gente que hace limpias. Resulta que cuando le menciono el tema a mi mamá, casi me vuela la cara de una bofetada. En ese momento le muestro la mano. ¿Y dónde me ve la mano? Mamá me dice, ¿por qué estás metida en brujerías, hija? Yo no te crié de esa manera. Y le digo, ¿por qué brujerías, mamá? Solo es una ampolla. Y me responde, no, hija. Primero, estás buscando limpias. Y segundo, esa marca yo la reconozco. Eso es obra de brujería. Me le quedé viendo con horror y me dice, ay, mijita, tú no conoces muchas cosas que hemos vivido tu papá y yo. Me lleva con una amiga suya. Si estuviéramos en un peligro constante. Aquella conversación una amiga que hace rezos y sanaciones con las manos. Ella me puso sus manos encima, justo ahí. Te lo juro, narrador, me ardía. Pero no era un ardor común. Quemaba como si me hubieran clavado una brasa al rojo vivo. Ardiendo, te digo. A los 2 o 3 días esa cosa empezó a bajar sola y de la nada desapareció sin que yo le pusiera absolutamente nada. Esa persona me advirtió, dile a tu amiga que venga conmigo. No le conviene para nada estar con ese tipo.
Busqué a mi amiga por cielo, mar y tierra. Narrador. Ya no pude dar con ella. Han pasado unos 7 años desde entonces y jamás, nunca la he vuelto a ver, ni rastro en redes sociales. Me bloqueó de todas partes. No tengo ni idea de qué fue lo que ocurrió con ella. Y tengo la esperanza de que, si llega a escuchar esta historia, busque ayuda real, otras alternativas, que no se quede con ese sujeto, porque sí, parece que la tenía amarrada con algún trabajo oscuro, o, en un sentido muy literal, bajo el control de un brujo. Hace 10 años, estaba en Estados Unidos y andaba en carretera. Cometimos el error de tomar las rutas equivocadas. Me metí por un montón de desviaciones que ni al caso. ¿Y sabes qué pasó? Me retrasé casi 3 horas. Todo esto me pasó a mí. Llegó un punto en que estaba agotado, drenado por el estrés del camino, porque habíamos salido desde muy temprano. Ya eran casi las 7:30 de la tarde cuando dije, ¿sabes qué? No vale la pena seguir manejando. Vamos a parar en cualquier hotel que encontremos y mejor mañana seguimos el viaje porque ya me iba durmiendo al volante cabeceando de puro cansancio. Llegamos a un hotel, de esos típicos de carretera que encuentras por todo Estados Unidos. Me piden mis datos, los doy, me dan la llave de la habitación y ahí me pasó algo rarísimo. Mira, yo no soy de los que se asustan fácilmente. No es que sea el más valiente del mundo, ni un intrépido que se lanza al peligro, para nada, pero tampoco soy alguien que viva sugestionado o asustado por todo. Pero en cuanto entré a ese cuarto, me golpeó una sensación horrible, muy desagradable. Era una intranquilidad absoluta, como si me estuvieran observando, como si estuviera en un lugar peligrosamente prohibido. Le pregunté a la persona que me acompañaba, «Oye, ¿qué te parece esto?», y me respondió, «La verdad me da muy mala espina». Ya no había forma de cambiarnos a otro lugar, ni de pedir otra habitación. Fue una noche infernal. Me quedé con los ojos abiertos toda la maldita noche, esperando que alguien abriera la puerta principal o con el miedo de que, al abrir la puerta del baño, saliera alguien. El lugar simplemente irradiaba esa vibra nefasta. Salimos al día siguiente, destrozados. Pero bueno, quizá te ha pasado. Te levantas después de no pegar un ojo en toda la noche y el agotamiento no te pega hasta el día siguiente. Así me pasó. Me levanté y, aunque no dormí nada, pude conducir. No tenía sueño ni nada. Mientras íbamos en camino, salió el tema. Oye, qué rara sensación la de ese lugar, ¿no? Se sentía pesado, oscuro, como si estuviéramos en peligro real. Me guardé esa conversación por años. En ese tiempo no existía el canal, no existía este podcast, nada de esto. Pero hace unas semanas me topé con unas historias que me mandaron 2 personas que me volaron la cabeza porque tienen que ver precisamente con hoteles. La primera es de un chico que cuenta que, en sus primeros años de la facultad, tuvo un problema con un maestro que se fue complicando y escalando, y escalando. Guardé. No existía el canal, ni este podcast, no había nada de eso. Hace unas semanas me encontré con unas historias que me enviaron 2 personas y me volaron la cabeza porque tienen que ver con hoteles. La primera es de un chico que cuenta que cuando estaba en los primeros años de la universidad tuvo un problema con un maestro que se complicó y se complicó hasta que pidió una habitación en el hotel. Le dijeron que sí, que no había ningún problema, tenían una lista, no dormir nada. Y ese día el impacto ni se siente, es hasta el día siguiente. Así me pasó a mí. Me levanté y, aunque no había pegado el ojo, podía conducir. No, sentía sueño. Nada. Nos fuimos y, en el camino, empezó la charla. Oye, qué sensación tan extraña tiene este lugar. Se sentía un ambiente denso, pesado, como si estuviéramos en peligro inminente. Esa conversación, en aquel entonces, me la guardé. No existía este canal, ni el podcast, ni nada de eso. Pero, hace unas semanas, me topé con unas historias que me enviaron 2 personas. Y me volaron la cabeza, porque tienen que ver con hoteles. La primera es de un chico que cuenta que, durante sus primeros años en la facultad, tuvo un problema con un maestro que escaló, y escaló hasta volverse algo siniestro. Se encerró, la situación se tensó, se volvió algo personal,
y era evidente que un simple alumno jamás podría vencer a aquel maestro, un hombre que llevaba décadas enquistado en la escuela. Al final, el chico prefirió darse de baja porque sabía que si seguía ahí, con el maestro obsesionado en tenerlo en la mira, su carrera terminaría destrozada. Se iba a convertir en un campo de batalla eterno, no habría forma de salir adelante. Así que fue a ver al maestro y se lo soltó a la cara. Si me doy de baja un semestre, ¿me dejará, por favor, en paz? El tipo respondió con frialdad. Si te das de baja un semestre y no vuelves a cruzar tu camino con el mío, te dejo en paz. El chico asintió, dio de baja las materias como pudo y se alejó de los estudios durante 6 meses. Ese semestre en particular se sentía golpeado por la vida. Es lógico, ¿no? Un tipo le había hecho la guerra de forma injustificada, o quizá al principio sí lo fue, pero al final no. Aquel hombre lo había derrotado y aquello era un trago amargo, casi imposible de digerir. Estaba deprimido, abrumado, sintiéndose una basura. Y te cuento todo esto porque buscaba trabajo desesperadamente y no encontraba nada. No era por su edad ni por su capacidad. Se dijo a sí mismo, ¿sabes qué? Quiero algo que me saque por completo de mi zona de confort, que me arranque de mi casa, necesito cambiarlo todo. Encontró un hotel en las afueras de la ciudad. Podía trabajar como asistente, atendiendo cuartos o recibiendo llamadas, cualquier cosa. Había vacantes. Aceptó, pero con una condición, que el trabajo le permitiera vivir en una de las habitaciones del hotel. Le dijeron que sí, que no había problema. Tenían habitaciones para el personal, conscientes de que estaban lejos de la civilización, aunque le descontarían una parte del sueldo por el alojamiento. A él no le importaba el dinero, solo quería escapar de su realidad. Cuando llegó al hotel me confesó, la vibra era pesadísima, narrador, algo realmente denso. No era un motel de mala muerte. El lugar se veía bien, las habitaciones no estaban descuidadas, no era un refugio para maleantes, pero desde el lobby hasta el último rincón, el ambiente te aplastaba. Sentías como si el aire dentro del lugar estuviera podrido, viciado. Era mucho más difícil respirar ahí dentro que afuera. Por más que abrieran puertas o pusieran ventiladores, esa sensación no desaparecía. Le preguntaba a los otros empleados y me decían que no entendían a qué me refería. Yo intentaba convencerme de que era su gestión. Había muchos detalles en rojo por todas partes, paredes, cuadros, alfombras. Todo estaba cargado de ese color intenso. Pensé que tal vez era eso. Existe una teoría del color que explica cómo influyen en el estado de ánimo, y me dije, quizás este exceso de rojo me pone ansioso. Bueno, intenté restarle importancia. Pero escucha, había unas habitaciones que se sentían realmente malditas, y hubo una en especial a la que me enviaron a cambiar las sábanas. En cuanto abrí la puerta y crucé el umbral, todos los vellos de mis manos, de mi espalda, de mi nuca, todo mi cuerpo reaccionó. Me puse rígido, un frío glacial me recorrió y sentí un miedo atroz, un terror visceral. Cerré la puerta de un golpe. Busqué a una compañera y le dije, oye, no, hombre, acompáñame a cambiar las sábanas de ese cuarto. Ella me miró y me dijo, tú tampoco puedes aguantar ese cuarto. Me reí, nervioso, y le dije, qué canijos, me mandaron ahí como si fuera un castigo, en el cuarto del hotel. Le dijeron que sí, que no había problema, tenían un cuarto para quienes trabajaban ahí, porque sabían perfectamente que estaban a las afueras de la ciudad, aunque les descontaban una parte del sueldo cada mes. Él no vio ningún problema, no iba por el dinero, solo quería huir de su situación. Cuando llega al hotel me dice, se sentía una vibra tan pesada, narrador, densa, asfixiante. O sea, era un hotel, no un motel de paso. Era un lugar que incluso se veía bien. Las habitaciones no eran feas. No era un sitio de mala muerte, pero desde el vestíbulo hasta el último rincón, todo se sentía cargado. Sentías como si al entrar el aire se volviera viciado, denso, como si fuera más difícil respirar que afuera. Y por más que abrieras las puertas y pusieras ventiladores, aquello no cambiaba. Les preguntaba a los demás trabajadores y me decían que no entendían a qué me refería. Yo intentaba convencerme de que era su gestión. Había muchos detalles en color rojo por todas partes, paredes, cuadros, alfombras, todo era.
rojo intenso, así que pensé, tal vez sea eso. Existe esa teoría del color sobre cómo afectan los tonos al estado de ánimo. Pensé, seguro el rojo me pone ansioso. Bueno, supuse que no pasaba nada, pero escucha, había unas habitaciones que se sentían horribles, de lo peor, y hubo una en especial donde me pidieron que fuera a cambiar las sábanas. Al abrir la puerta y entrar, todos los vellos de mis brazos, de mi espalda, de mi nuca, todo mi cuerpo reaccionó. Me quedé rígido, helado, y sentí una oleada de terror, pero un miedo visceral. Mejor cerré la puerta de golpe. Busqué a una compañera y le dije, oye, no, por favor, acompáñame a cambiar las sábanas. Y ella me dijo, tú tampoco aguantas ese cuarto. Me reí, nervioso, y le dije, qué canijos. Me mandaron para allá como si novatada. Y me dice, sí, eso mismo pienso yo. Nadie se atreve a pisar ese cuarto. De hecho, ni lo alquilan. No aparece en el sistema. ¿Y por qué no lo clausuran? Pues mejor ni tocarlo. Mira, narrador, esto se pone tenso. Yo insisto con esta chica para que me suelte la sopa. Quería saber si había una historia real. Y resulta que me mira y me dice, existen 2 historias sobre esa habitación, pero ni sueñes con que te las voy a contar. ¿Por qué? Porque si las suelto aquí, dentro de estas paredes, empiezan a pasar cosas. Y no, hoy ya no quiero pasar por eso. No me quería decir nada de lo que había vivido en el hotel, pero al final supe que sí. Las energías que yo percibo no son normales. Solo se sienten en ese cuarto maldito. Y estar ahí es una locura, es como profanar un cementerio, un panteón enterrado en pleno hotel. Se respira pura muerte, algo horrible. Pero ella se calla porque sabe que el resto del hotel también está maldito. Pero bueno, yo tengo paciencia. Ya desde ese momento me olvidé de mis problemas en la facultad. Necesitaba descubrir la verdad. Así que empecé a investigar. Yo hacía turnos dobles, esperando que algo me pasara para tener una historia que contar. No pasó nada, pero me topé con un compañero que fumaba mucho. Salíamos a las noches al lobby para echarse un cigarro. Era un tipo que nos ayudaba mucho con las maletas y con todo el mantenimiento del lugar. Una de esas noches, cuando sale, me acerco y me suelta. Oye, te van a regañar. Y le respondo, no hombre, no pasa nada. Vamos a echarnos un cigarro. Aprovechando el humo, narrador, le solté. Oye, ¿qué onda con el cuarto 612? Se me queda viendo y me dice, se me olvidaba que eres el nuevo. No andes preguntando eso aquí. Si quieres que te cuente, busca a alguien que cubra tu puesto y acompáñame. Mínimo, unos 200, 300 metros hasta el fondo del estacionamiento, y ahí te cuento. A mí me sonaba pura leyenda. Pensé que eran juegos suyos para hacerse el importante. Pero bueno, a las 2 o 3 semanas, narrador, como ya teníamos la costumbre de salir a fumar, le pedí a una compañera de limpieza que me hiciera el favor de cubrirme. El movimiento era nulo dentro del hotel. Me salí con él al estacionamiento. Un punto clave. No me quedé fuera de la facultad un semestre, me quedé 2 semestres completos, porque no quería volver a ver a ese profesor ni en pintura. Un colega me comentó que el maestro se había puesto muy grave de salud y, neta, no me voy a sentir mal por lo que digo, pero yo rezaba, por favor, Diosito, que nunca vuelva a trabajar, que se ponga lo suficientemente grave para que se quede en su casa para siempre. Me quedé dándole vueltas a eso y pensé, mejor largo el tiempo, un año fuera, así, con lo mal que está de salud, cuando vuelva en una de esas ni me recuerda. Y así me quedé un añito. Esto que te cuento de esta persona, creo que pasó cuando ya llevaba como 6 meses trabajando en el hotel. Llegamos al estacionamiento y ahí en medio de la oscuridad me empieza a relatar 2 historias que me pusieron la piel chinita. Y te digo algo, entendí perfectamente por qué no querían hablar en el hotel. Me cuenta que esto no le
pasó a los empleados, le ocurrió a los huéspedes que alquilaron ese cuarto cuando todavía lo rentaban, y que tras la tragedia del segundo, decidieron clausurarlo. Iban a hospedarse. Dicen que esto ocurrió allá por finales de los años 80. Cuentan que, de repente, en plena madrugada, se desató un escándalo, pero un escándalo aterrador en el ascensor. Se oían gritos desgarradores y bajaban dos familias a toda prisa, lanzando maletas por todos lados, con niños llorando. Estaban totalmente fuera de sí como dementes, al punto en que el personal del hotel tuvo que llamar urgentemente a la policía y a los guardias civiles para que acudieran de inmediato a ver qué estaba pasando, porque aquello no era normal. Pensaban que esa gente había consumido alguna sustancia, estaban completamente fuera de sus casillas. Y hasta que lograron calmarlos, no solo llegó la policía, sino también una ambulancia con paramédicos, porque tuvieron que sedarlos para que bajaran su nivel de ansiedad, ya que estaban desquiciados, vociferaban, gritaban incoherencias y se ponían violentos, amenazando a todo el que se les acercaba. Cuando por fin lograron que se calmaran, los sujetos empezaron a relatar que, estando en su habitación por la noche, ahorita te contaré por qué había más gente ahí, pero dos eran los ocupantes principales de la habitación esa noche. Empiezan a contar que más o menos entre las 12 y la 1 de la mañana sintieron algo dentro de la estancia, una presencia. Sintieron como si hubieran dejado una ventana abierta de par en par, una ráfaga de aire helado, un movimiento extraño en las sábanas, algo siniestro, pero era imposible, porque no tenía ni ventiladores, ni aire acondicionado encendido. No había absolutamente nada, y las ventanas estaban selladas. Entonces, uno se incorporó en la cama y, al hacerlo, comenzó a golpear frenéticamente a la otra persona que lo acompañaba. La empezó a atacar a golpes. No entendí bien si era su esposa o alguien más, pero la estaba golpeando. Entonces, su acompañante se levantó y dicen que justo frente a ellos, frente a la cama, había dos sillas giradas hacia ellos, y allí estaban sentados dos sujetos con capuchas negras y ropajes oscuros. Tenían las manos apoyadas sobre los descansabrazos de aquellos asientos, y detrás de ellos, al menos otras 8 personas, vestidas exactamente igual, estaban de pie, observándolos en silencio. El terror fue tal que comenzaron a gritar como locos, golpeando la pared, empezaron a vociferar, hasta que el vecino de al lado se acercó a la puerta, tocó y les dijo que qué rayos pasaba, que dejaran de hacer tanto ruido, por favor, que había gente intentando dormir. Fue ahí cuando uno de los huéspedes se levantó, encendió la luz y la habitación estaba vacía. Las sillas seguían mirando a la cama. Lo perturbador es que esas sillas debían estar orientadas hacia el lado opuesto, porque enfrente tenían una televisión mediana y las sillas solían mirar hacia allá, porque era la zona de descanso de la habitación, pero estaban volteadas y no había absolutamente nadie dentro. Salieron al pasillo con este vecino y al salir le contaron que algo los había aterrorizado, que bla, bla, bla. El sujeto estaba muy enojado y seguía gritando, hasta que otro vecino de otra de las habitaciones salió para reclamarles por el escándalo, preguntando qué horas eran esas para estar gritando. Y estas personas, los huéspedes, de repente el narrador dice que todos estaban ahí en medio del pasillo, comienzan a escuchar en español a un grupo de personas que estaban rezando un Padre Nuestro satánico. No te lo voy a decir porque fue una aberración absoluta, pero era el Padre Nuestro, alterando ciertas partes, algo como Padre Nuestro que estás en los infiernos, y de ahí para abajo. El miedo que sintieron todos fue tal que así fue como terminaron huyendo en el ascensor. Abajo. Se asustaron tanto, todos los que venían dentro del elevador, que al quedar habían sacado a los niños de los cuartos y todos querían largarse de ahí porque decían que aquel era un hotel satánico, un lugar donde hacían ofrendas al... En fin, ya se inventaban 1000 historias. Pero lo que realmente sucedió fue
Frente a esa habitación vieron a esas figuras encapuchadas justo al encender la luz. Ya no había ni un alma, y mientras todos discutían nerviosos en el pasillo, empezaron a escuchar una voz surgida de la nada. Era un grupo de personas entonando un Padre Nuestro satánico. Bueno, ese fue el primer relato que causó un gran escándalo, pero justo 3 años antes de que yo entrara a trabajar en aquel hotel, una pareja se hospedó en esa misma habitación. Durante mucho tiempo, el cuarto estuvo como clausurado. Decían que era por mantenimiento, pero era mentira. Simplemente no querían alquilarlo. Pero llegó una temporada alta, el hotel se llenó y esa era la única habitación disponible. Una pareja que no había hecho reserva llegó de improviso. Dijeron, bueno, solo es una noche. Les dimos la llave y prometimos reubicarlos al día siguiente. De hecho, el personal empezó a inventarles 1000 excusas falsas. Les dijeron, oigan, van a escuchar ruidos porque esa habitación está en reparación, por las tuberías, bla, bla, bla. Puede que huela a humedad, que sientan frío. Y se inventaron 1000 cosas más, basadas en los horrores que ya habían vivido, para que no se asustaran. Intentaban saturarlos de explicaciones, diciéndoles, van a tener una mala experiencia, para que estuvieran prevenidos y no fueran tan sugestionables. Pero lo que ocurrió esa noche, nadie lo vio venir. La pareja se fue a dormir, todo parecía normal. Sin embargo, como a las 4 de la mañana, bajó el novio. Estaba desencajado, pálido, aterrorizado, rogando que llamaran a una ambulancia y a un sacerdote, gritando que su esposa estaba poseída. El personal del hotel no entendía nada y le preguntaban, desconcertados, que ¿para qué quería un cura y una ambulancia? ¿Qué demonios había pasado? Y él, temblando, solo repetía, es que está mal, está muy mal. Pude haberla dejado ahí, pero está muy mal. Está poseída, no. Llaman a ningún sacerdote porque no conocen a ninguno, así que traen a los paramédicos, quienes se encuentran con la mujer sentada en un sillón, repitiendo sin parar, esa niña no es mi hija, esa niña no es mi hija, esa niña no es mi hija. De pronto se desmaya. Tras unos 40 minutos en aquel hotel, hija, esa niña no es mi hija, se desmaya. Y estando ahí, en el hotel, como a los 40, recupera el sentido y comienza a relatar lo ocurrido, pero en un estado lamentable. Tienen que llevársela de urgencia en ambulancia. Dice que estaba acostada, a punto de conciliar el sueño, cuando de repente, en plena madrugada, abre los ojos y nota que justo entre ella y su esposo hay una niña con el rostro pálido, blanquecino, con el cabello todo quebradizo que la observa con una mirada vacía, como de muerta. Cuando ella la mira fijamente y está por soltar un grito, siente la mano helada de la pequeña tapándole la boca para que no emita sonido alguno. Dice que la niña le sonríe y sus dientes estaban todos podridos. Al ver aquello, se impactó tanto que empezó a hiperventilar, haciendo ruidos desesperados porque el aire simplemente no le entraba a los pulmones. Cuando su pareja se levanta para intentar ayudarla, ella empieza a hablar en algo que parece otro idioma, caminando de un lado a otro en la habitación, de aquí para allá, una y otra vez, y de repente su voz cambia a la de una niña pequeña. El esposo no sabía nada de lo que había sucedido minutos antes. Simplemente decía que estaba poseída porque ella escupía palabras extrañas en lenguas ininteligibles, comportándose de una manera tan antinatural que gritó, se le metió un espíritu, se le metió algo. Pero cuando ella terminó de contar la historia, él estaba muerto de miedo, porque justo antes de dormir, allí en la entrada del baño, como dejó la puerta abierta con la luz encendida, le pareció ver por un breve instante a una niña que abrazaba una muñeca fija mirando hacia la cama. Al parpadear, ya no estaba. Se dijo a sí mismo, no, hombre, estoy agotado, debo estar alucinando. Y por la descripción, parece ser que fue esa misma entidad la que se subió a la cama y terminó haciéndole un daño atroz a su esposa,
¿Quién sabe qué fue de esa pareja? Dicen que después de aquello, el hotel prohibió que nadie volviera a alquilar esa habitación. El cuarto quedó sellado hasta que me jugaron la novatada y me obligaron a entrar en esa maldita estancia. Tras enterarme de todo, evitaba siquiera acercarme al pasillo. El hotel se sentía mucho peor, con una vibra pesada, asfixiante, cargada de odio. De pronto, la temperatura se desplomaba y las luces parpadeaban. En situaciones así, uno piensa, ya me estoy sugestionando, pero luego pasaba algo real. En 3 ocasiones que tuve que pasar cerca de la habitación, porque no me quedaba de otra, la puerta se abría sola a mi paso. Yo ni me atrevía a voltear, pero escuchaba perfectamente cómo chirriaba la madera al abrirse y sentía, con un escalofrío, que algo desde la oscuridad me estaba observando. A la tercera vez me dije, ni de chiste me quedo aquí ni un segundo más. Ese mismo día bajé a hablar con el jefe y le solté, ¿cuánto tiempo necesitas para capacitar a alguien más? Porque yo renuncio ya. Me obligaron a quedarme una semana más, pero bajo la condición de no moverme del puesto de recepción, porque ya no soportaba estar ni cerca de ese maldito lugar. Y con esta historia, mi querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de relatos. Así que, mi querida familia nocturna, ¿qué historia les erizó más la piel? Cuéntenme. Quiero saber qué fue lo que realmente los dejó sin aliento. Además, les diré por qué es vital que sigan este canal aquí en YouTube. Lo primero es que, cuando le das a seguir y sobre todo, cuando activas la campanita de notificaciones, te aseguras de no perderte ni un solo segundo de terror, manteniéndote siempre en alerta ante lo que acecha en la oscuridad. Aunque sabemos que aquí en Hablemos de lo que no existe estrenamos los lunes y los jueves a las 9:10 de la mañana. Activar la alerta ayuda a que esta familia crezca y me permite a mí darte una bienvenida formal a este rincón de sombras, a nuestra querida familia nocturna. Dicho esto, mis almas en pena, nos vemos en el siguiente episodio. Y si toca Sábado de Sombras, nos encontraremos entre las 10 y las 11 de la mañana. Estén muy atentos a los canales de difusión, porque es ahí donde les soltamos las pistas de lo que viene. Ahora sí, les deseo una semana cargada de misterio y que tengan dulces pesadillas. Por cierto, si sobreviviste a esta fogata y es la primera vez que logras salir ileso, avísame por favor para saludarte personalmente y recibirte en esta familia nocturna. Nos vemos pronto. Que tengan una semana inquietante y dulces pesadillas. Adiós, hasta nunca. ¿Y qué? ¿Acaso esperabas que te contara otra historia más? No. Ya fue suficiente por hoy, ¿verdad? Y miren que yo vine bien preparado, pero esto ya ha sido demasiado intenso. Ah, bueno, ¿tú tienes una? Pues adelante. Suéltala tú primero. Vamos, tú tienes que tener algo, alguna historia bajo la manga. Sí, sí, bueno, cuéntame tú la tuya y después te cuento yo la mía. Siempre hace falta, nunca es suficiente para nuestra familia nocturna. Eso es verdad. Eso sí es aterradoramente real. A ver, suéltala, cuéntame. Está bien, te cuento. Fíjate que antes de convertirme en una voz del más allá, trabajaba en una secundaria. Y en ese lugar, ¿daba miedo la secundaria? Sí, circulaban historias de espanto incluso antes de que yo empezara a ser parte de ellas. Ok, sigue, sigue. Eh, Resulta que recuerdo perfectamente a una maestra. Ella me contaba que la biblioteca era un espacio que se sentía extrañamente aislado del resto de la secundaria. Estaba en un segundo piso. Tenías que subir por unas escaleras que parecían ocultas, sombrías, y luego cruzar un pasillo que pasaba por 2 salones vacíos antes de llegar por fin a la biblioteca. Desde que entrabas, se respiraba un ambiente pesado, tétrico, algo realmente extraño, aunque yo me engañaba pensando que esa sensación era solo por la falta de luz. Ya veo. O sea, buscabas una explicación racional. Exacto. Le echaba la culpa a la oscuridad del pasillo y de las escaleras. Sí, tal cual. Como que el camino
ese acceso ya te ponía los pelos de punta, ¿sabes? Ok, pero una maestra me confesó que cuando ella trabajaba allí como bibliotecaria me decía que cuando se quedaba sola, escuchaba cosas. Pasaba horas ahí metida, esperando a que los alumnos aparecieran por libros, diccionarios o materiales para sus clases. Se quedaba mucho tiempo en silencio absoluto y decía que era muy común sentir algo. La biblioteca tenía unas mesas amplias, destinadas al trabajo en equipo, por si algún profesor traía a sus grupos a investigar, pero la mayoría de las veces, te digo, estaba completamente sola. Entonces, mientras ella estaba detrás del mostrador, justo donde guardaban los libros, juraba que escuchaba cómo se arrastraba una de las sillas. Veía perfectamente cómo se movía sola. Siempre era la misma silla, como si un fantasma tuviera antojo de leer, pero solo en ese lugar específico. Qué locura. Y contaba que en una ocasión estaba ella ordenando libros y sintió claramente cómo alguien tocaba la puerta. Como te dije, había un pasillo largo. Ella salía rápido, se asomaba al corredor y no había absolutamente nadie. Decía, es que no hay manera de que una persona recorra esa distancia tan rápido sin que me dé cuenta. Tendría que haber hecho algún ruido, algún zapateo al correr, y el silencio era absoluto. Así que, un día, para confirmar si se estaba volviendo loca, en lugar de esconderse tras los estantes, se quedó justo al lado de la puerta del mostrador, y en cuanto escuchó los golpes, se asomó de golpe, de inmediato, y no había ni un alma. Uy, qué escalofrío. Sí, decía que hasta cierto punto le aterraba, porque simplemente no había una explicación lógica para aquello, lo que estaba viviendo, pero no sentía que fuera algo terrorífico, más bien como que ya se había acostumbrado a convivir con esa presencia, como si aquello ya fuera parte de su rutina, algo casi normal aunque escalofriante. Vale, va, como me contaste una historia, te voy a devolver el favor con otra. Algo casual entre nosotros de esas noches de historias compartidas. ¿A cuántos likes llegamos por este salto al más allá? No sé, tú dirás. "Mm, vamos a ponerles una meta decente. ¿Qué te parece 20,000 likes? Oh, está bien. Si llegamos a los 20,000 likes en este video, entonces te avientas otra historia. Hecho. Hay varias. ¿Qué te parece si son 2 historias? ¿Tienes varias guardadas? Sí, todavía hay un par de relatos bastante turbios de esa secundaria. Perfecto. Entonces, si llegan a la meta, cuentas 2 historias más. Trato hecho. 20,000 likes y les suelto 2 relatos que les van a helar la sangre. Ustedes mandan. Pero bueno, lo prometido es deuda, así que ahí va la mía. Muy bien. Esto pasó hace como un mes, quizá un poco menos. Me reuní con unos amigos de hace años, de toda la vida. Uno de ellos, a quien no veía desde hace tiempo porque la vida nos llevó por caminos distintos, resulta que se enteró de lo del podcast. Se estaba muriendo de la risa cuando me vio y me soltó. No puede ser. ¿Cómo que ahora estás en esto? Yo ni enterado estaba de que él sabía porque, bueno, no soy de los que llega a una reunión presumiendo, oigan, escuchen mi podcast. Eso surge cuando se da la plática, ¿no? Pero él se enteró, no sé si por el grupo de amigos, por TikTok o quizá por su hijo. El punto es que se enteró y me dijo, entre risas, están buenísimas las historias, me tienen enganchado. Y me quedé frío, porque yo lo recordaba a él como el tipo más escéptico del mundo, 100% cerrado a cualquier cosa paranormal. Le dije, oye, qué raro que te guste. Si yo te conocí siendo el más escéptico de todos, tú siempre te burlabas de estas cosas. ¿Por qué ahora te interesa? Se quedó callado un segundo y me respondió, bueno, es que antes era así, pero después de vivir ciertas cosas con mi propia familia, ya no me río tanto. Le dije, a ver, cuéntame. Y soltó esto. Mira, te voy a contar algo que me pasó cuando era niño. Aunque suene contradictorio porque yo decía ser escéptico, hoy, ya de adulto y después de todo lo que he visto, veo las cosas muy diferentes. Cuando yo era niño, tenía un hermano 6 años mayor que yo. Una noche, él tuvo un sueño, pero era un sueño demasiado real, demasiado vívido. En el sueño, él sentía que había un perro ahí,
aunque no lograba verlo. De repente, sintió como el animal se le pegaba a la pierna y le soltaba una mordida brutal. No lo soltaba. En el sueño, el dolor en su pierna era atroz, insoportable. Se despertó de golpe, bañado en sudor, con el corazón a mil porque la sensación había sido demasiado real. Aunque en el sueño no vio al perro, el miedo lo invadió por completo. Se quitó la sábana en plena oscuridad y sintió la pierna lastimada. Al tocarse la piel con la mano sintió ardor, prendió la luz y ahí estaba, una marca de mordida real. Buscó por toda la habitación, revisó cada rincón por si se había metido algún animal, pero no había absolutamente nada. La marca estaba ahí, marcada en su carne. Era inconfundible, una mordida de perro. Él mismo la reconoció al verla. Estaba tan aterrorizado que salió corriendo a buscar a mi mamá y a mi papá, porque en medio de la noche aquello no tenía ninguna lógica. De niño era escéptico, pero ahora, de adulto, tras ver lo que he visto, todo es distinto. Resulta que cuando era pequeño mi hermano, que me lleva unos 6 años, tuvo una pesadilla, aunque se sentía tan real que le helaba la sangre. En el sueño sentía una presencia acechándolo, un perro que no lograba ver, y de la nada la bestia se le pegó a la pierna, hincándole los colmillos sin soltarlo. El dolor en su pierna era insoportable, una agonía atroz y vívida. Cuando despertó de golpe, estaba bañado en sudor frío, respirando con dificultad. La sensación de la mordida aún quemaba. Aún sin haber visto al animal en el sueño, se quitó las sábanas en la penumbra y, al tocarse la pierna, sintió un ardor profundo. Corrió a encender la luz y ahí estaba, una marca de dientes fresca y sangrante. Revisó cada rincón de la habitación buscando a alguna criatura, algún bicho, pero no había nada. Tenía la marca ahí claramente visible, unos colmillos de perro marcados en su propia carne. Presa del pánico, fue directo a despertar a sus padres, porque en medio de la noche se puso unas cosas que tenían a mano para tratar cualquier tipo de herida, pero la mañana siguiente, al despertar, la zona estaba completamente hinchada y morada. La piel a su alrededor tenía un tono violáceo, como si se estuviera pudriendo, y él pensó, no, esto se va a infectar, tienen que llevarme con un médico. No entiendo qué demonios pasó. Sus padres, al verlo, le reclamaron con preocupación, ¿cómo pudiste ser tan descuidado? ¿Por qué no nos dijiste nada desde ayer? Mira cómo se ve eso, está gravemente infectado. Él, temblando un poco, intentó explicar, es que ocurrió en la madrugada, amanecí así, pero no sé, ¿acaso hay un perro o algo suelto? No sabía qué decir. ¿Cómo rayos le vas a explicar a tus padres, a tus 17 o 18 años, que tuviste un sueño extraño con un perro y amaneciste con una mordida real? Guardó silencio, consumido por la angustia. Lo llevaron con el doctor. Era otra época, otros métodos, y el médico muy severo lo regañó sin piedad. ¡Qué bruto! ¡Qué falta de cuidado! ¿No ves cómo está eso? Es peligrosísimo. Podrías morir, le gritaba mientras el chico solo bajaba la cabeza, sintiéndose cada vez más pequeño. Su padre, tomando el control de la situación, aceptó los medicamentos y el doctor le aplicó una inyección de un antiséptico fuerte que le provocó un dolor insoportable. El trayecto de regreso a casa fue un infierno. Su padre no dejaba de sermonearlo, y, para colmo, al llegar, la herida se veía mucho peor que antes. Era algo antinatural. Pasaron 2 o 3 días siguiendo el tratamiento al pie de la letra, pero la infección avanzaba devorando su piel. El muchacho, que antes podía moverse, ahora apenas lograba arrastrar la pierna. Volvieron al consultorio, y esta vez el doctor estaba fuera de sí, furioso. ¿Qué carajos están haciendo? Ni siquiera han seguido las indicaciones. Es que no tenemos perro, nada me mordió, gritó el chico. Y ahí fue cuando finalmente confesó la verdad. Tuve ese sueño. Me desperté en medio de la noche sintiendo ese dolor. El médico palideció. Si se metió un animal en la habitación, es todavía peor, podría tener rabia o algo mucho más oscuro. ¿Cómo no me dijiste eso antes? Es que no entró nada. La habitación estaba cerrada, insistió el joven mientras el doctor lo miraba como si estuviera perdiendo la cordura. Para el 7.º día, el chico estaba colapsando. El dolor era absoluto, una agonía que le recorría todo el cuerpo mientras el médico, visiblemente aterrado y sin saber qué hacer, no lograba dar con la solución.
El padre comprendió que si la medicina convencional no funcionaba, debían buscar en otro lado. Su hijo estaba a un paso de perder la pierna o algo peor. Entonces recordó a su tía abuela, una mujer de la que no sabía nada desde hace décadas, alguien que todos en la familia llamaban la bruja o la chamana. Sabía que ella vivía en algún rincón de México y, tras mucho buscar, logró localizarla. Ella confirmó que seguía ejerciendo sus artes y les pidió que llevaran al muchacho de inmediato. Fue un viaje desesperado. Mi amigo, que era apenas un niño, los acompañó en esa travesía familiar, sin imaginar lo que le esperaba al llegar a aquel lugar maldito. Él recuerda perfectamente el momento en que arribaron y dice: cuando entramos a aquel lugar, el joven, que hasta hace poco se movía con normalidad a pesar de la herida, empieza de pronto a cojear y dice: es que me duele toda la pierna. Lo llevan de nuevo con el doctor. El médico está furioso, parece que quiere matarlos. Es que no han seguido ninguna indicación. ¿Qué carajos están haciendo? O sea, están ahí todavía jugando con el perro que lo mordió. Y el chico responde: no tenemos ningún perro, no me mordió nada. Ahí es cuando les confiesa: tuve este sueño, me levanté a mitad de la noche, y el doctor le dice: o sea, ¿se metió un animal desde la calle? Eso es todavía peor. Podría tener rabia o algo así. ¿Cómo no me habían dicho eso? El joven insiste: es que no se metió nada en la habitación. No había nada. Y el médico se queda helado. ¿Estás loco? O sea, me estás inventando cosas. Le hacen más estudios. Y para el séptimo día, el chico, bueno, el adolescente, ya adulto, está fatal. Están ahí con el doctor, quien sigue dando indicaciones, pero el padre se da cuenta de que el doctor está perdido. No entiende qué pasa y no lo está transfiriendo con un especialista. Se nota que está nervioso ante la situación. El muchacho ya se ve en peligro real. Esto sigue avanzando y, si no cambia, podría perder la pierna o algo mucho peor, ¿sabes? Entonces el padre finge escuchar al médico, pero su mente ya está buscando una salida. Se acuerda de que todavía vive una tía abuela que es como una bruja o chamana con la que no tiene relación desde hace décadas. La conoció cuando era niño, pero hasta ahí. Sabe que vive en cierto lugar de México, ella radica ahí, y que hasta donde él recuerda, pues sigue viva, ¿no? La localiza, dan con ella, les confirma que sí, que sigue ofreciendo sus servicios y que se vayan para allá. Él se va con el muchacho y ahí es donde entra mi amigo. Mi amigo era un niño, los acompaña en este viaje familiar. Le toca llegar y dice: cuando llego a ese lugar y me encuentro con algo perturbador. Un sitio atiborrado de gente, todos sentados en penumbra, en cada rincón. Una anciana entra y sale de una habitación con una energía pesada. Se acerca a mi familia y nos suelta con voz seca: lo que tiene él es demasiado fuerte. Necesitan quedarse hasta el final. No se muevan de aquí. Mi papá, que siempre ha sido escéptico, resopla. Dice algo como: no, hombre, esto es una estafa, solo quiere sacarnos dinero. El ambiente se vuelve tenso. En un momento mi papá se encara con ella y le dice: oye, no traemos dinero para esto. La mujer lo mira fijamente, una mirada que hiela la sangre, y responde: no, no se trata de eso. Yo me acuerdo perfectamente de ti cuando eras un niño. ¿Cómo crees que voy a cobrarte? Vamos a salvar a tu muchacho, no te preocupes, pero necesito que se queden porque esto es algo muy oscuro y peligroso. Yo me quedo ahí, César. Era apenas un niño, un crío. Me dieron uno de esos juegos baratos de mala calidad, de los que vendían en cualquier tienda, una consola chafita. No era ni siquiera un Tetris original. Estaba perdido en el juego cuando vi que a mi papá y a mi hermano los hicieron pasar a la habitación. Me enteré de lo que pasó adentro muchísimo tiempo después, años más tarde. Me quedé ahí jugando, ajeno a todo, sin entender ni siquiera las dimensiones de lo que estaba ocurriendo detrás de esa puerta. Muchos años después, ya cuando tú y yo nos conocíamos, me contaron la historia real. Me dijeron que, al entrar, mi papá solo estaba pendiente de que la bruja no hiciera ninguna tontería,
algo que pusiera aún más en riesgo la vida de mi hermano. Ella se hincó frente a la herida del chico, la examinó y dijo con total frialdad: «No, hombre, es que a ti es a quien quieren destruir». Volteó a ver a mi papá y soltó: «Es que tú también has hecho cosas muy sucias por ser tan cabrón. Y ahora se lo están cobrando a tu chamaco, güey. Ya deja de andar haciendo maldades». No sabemos exactamente qué fue lo que mi papá hizo, pero el señor no se le lanzó encima a la hechicera, se quedó callado. Probablemente ella tenía razón. Mi papá agachó la cabeza, derrotado, y solo pudo decir: «Está bien, ya entendí, pero por favor, ayúdame a salvar a mi hijo». Entonces, ella le puso una venda en los ojos al chico y le advirtió a mi papá: «Como este problema nació de ti y se está reflejando en él, tú me tienes que ayudar a sacarlo. Pero escuchen bien las reglas, los dos. No importa qué escuches, qué sientas o qué demonios pase aquí adentro, tú no puedes quitarte esa venda, porque si te la quitas, juro que para la mañana ya vas a estar muerto». Así de directo, sin rodeos. Un escalofrío recorre el cuerpo solo de pensarlo. El señor se quedó paralizado. Era una situación tan macabra que su mente no quería creerlo, pero el miedo era real. La anciana volteó a verlo con ojos penetrantes. «Tú vas a hacer todo lo que yo te indique. Y pobre de ti si sigues sudando en esa cabecita de que esto es mentira, porque si no crees no vas a poder ayudarlo. Es un problema tuyo reflejado en tu hijo. Si no cooperas, te lo vas a cargar. O te tomas esto en serio ahora mismo, o mejor no hagamos nada y vete». Mi papá entonces cambió su postura, dejó de cuestionar y simplemente preguntó: «¿Qué tengo que hacer?». Nunca quiso revelarme exactamente qué tuvo que hacer, porque eran oraciones extrañas, movimientos corporales erráticos y ungüentos que daban escalofríos. Mi hermano entró en un trance profundo y empezó a sentir un terror incontrolable. Por inercia, sus manos intentaban arrancarse la venda una y otra vez, y mi papá tenía que sujetarlo con todas sus fuerzas, una y otra vez. No sé qué tantas atrocidades ocurrieron en esa habitación, pero al día siguiente y los 2 días posteriores, la herida comenzó a sanar, a cerrarse sola hasta que desapareció por completo. Pero te digo algo, no fue normal. Llegamos, no hagamos nada. Entonces el señor adopta una postura de, bueno, ya deja de cuestionar tanto la situación y, bueno, ¿en qué te ayudo? Él no le quiso revelar a mi amigo exactamente las cosas que tuvo que hacer, porque eran oraciones, movimientos raros con el cuerpo, ponerse esos ungüentos. El hermano entra en un trance y empieza a sentir un miedo visceral. Por inercia, sus manos empiezan a querer quitarse la venda una y otra vez, y el señor tiene que sujetarlo, retenerlo y retenerlo con fuerza. No sé qué tantas cosas pasaron ahí dentro, pero después de esa situación, al día siguiente y los 2 días posteriores, la herida fue sanando, sanando, sanando hasta que desapareció. Pero te digo que no sé exactamente lo que ocurrió porque desde aquel instante el hermano comenzó a sentir un pavor absoluto hacia cualquier cosa relacionada con la magia. Todo, absolutamente todo, le provocaba un escalofrío que le recorría la espina dorsal. Se decía que los sonidos que brotaron de aquella habitación eran inhumanos. No eran ruidos que pudieran salir de la garganta de una persona, y ninguno de los tres que estaban allí dentro los estaba emitiendo. Mi amigo, que permanecía afuera, en el pasillo, no escuchó nada de nada, un silencio sepulcral que lo hace aún más perturbador. El hombre estaba tan traumado que se negaba a tocar el tema. Ni siquiera con su propia familia quería hablar de ello, porque se quebraba al recordar lo sucedido, presa de un miedo irracional. Dicen que lo que vio allí dentro fue algo tan aterrador que le dejó una huella imborrable. Mi amigo se quedó con la inquietud de insistirle a su familia, a ver si finalmente su padre se atrevía a contarle, con lujo de detalles, qué fue lo que realmente se manifestó en aquel cuarto. Qué miedo. ¿Qué tal? ¿Valió la pena el susto? Sí, estuvo realmente intenso. Ah, qué bien. Bueno, nos vemos al llegar a los 20,000 suscriptores entonces. Nuestra historia termina aquí. Si disfrutaste alguna de estas partes, suscríbete al canal. Y si te gustaron 2 o más, comparte este video para que nuestra comunidad de pesadillas siga creciendo. Comencemos. Buenas noches. Hasta nunca. Mi amigo quedó en volver a preguntar a su familia para ver si su papá le contaba, con pelos y señales, qué demonios ocurrió realmente dentro de ese cuarto. Qué miedo, ¿qué tal?
¿Valió la pena el escalofrío? Sí, está buenísima. Ah, qué bien. Bueno, pues a por los 20,000 suscriptores, entonces nuestra historia termina aquí. Si disfrutaste alguna de estas partes, suscríbete al canal. Y si te gustaron 2 o más, comparte este video para que nuestra oscura comunidad siga creciendo. Comencemos. Buenas noches. Y cuidado con lo que se esconde en la oscuridad. Adiós.